Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz lunes, 15 de marzo, se cumple un año del estado de alarma, un año que ha cambiado por completo nuestras vidas, nuestra normalidad. Hemos dejado de hacer nuestra anterior vida para adaptarnos a una situación difícil, una situación en la que todos hemos tenido que remar en la misma dirección, estamos todos en el mismo barco. Hemos sufrido pérdidas, hemos sufrido momentos difíciles y es un año que no vamos a olvidar en nuestras vidas, pero juntos podemos cambiar y juntos podemos acercar un poquito la realidad que estamos viviendo. Y os vamos a contar en este programa, en este especial, en forma de homenaje, esas vivencias en forma de relato, en forma de gente que quiere compartir con nosotros lo mejor y lo peor de esta pandemia, pero sobre todo sacar el lado humano. Yo sé que hemos vivido momentos bastante complicados, ¿no? Pero también hemos vivido momentos de solidaridad, momentos que nos hemos dado cuenta que somos personas, que tenemos que abogar por ello. Queremos darles las gracias a todos nuestros profesionales del mundo de la salud, a todos los profesores, a todas las personas que han estado apoyándonos y sobre todo nosotros, la 8 Bierzo, hemos sido los ojos de toda la sociedad berciana. Queríamos contaros un poquito en primera línea cómo hemos vivido y afrontado esta situación. Hoy vamos a abordar el tema pues, con diferentes profesionales dentro del mundo de la sanidad, dentro del mundo de la educación y sobre todo los protagonistas que sois vosotros. Hoy nos acompaña Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Santiago Toranzo, médico del Hospital del Bierzo. Bueno, madre mía, qué momentos más complicados hemos tenido que vivir. Hemos afrontado momentos de dificultad, pero sin embargo, al final yo creo que salimos un poquito más reforzados. Sin embargo, al principio todo era cuestión de incertidumbre, falta de información, incluso falta de protección. Hombre, la verdad que lo de salimos más reforzados, yo discrepo un poco porque fue el primer mensaje que lanzaron después de la primera ola y creo que ha sido uno de los errores. Pero bueno, sí que es verdad que lecciones podemos sacar, pero en el mundo de la salud, yo creo que en especial los médicos y creo que el resto de los sanitarios en general, estamos cansados. Muy cansados. Y sobre todo, yo bueno, soy residente, pero los adjuntos, que son los que de verdad han estado al pie del cañón, están muy cansados y están agotados. Y lo que decías de cómo empezamos, pues el principal problema fue la falta de información y sobre todo que no estaba la sanidad preparada para esto y había un desabastecimiento de material de protección bárbaro, por mucho que lo intentasen negar desde las administraciones. ¿Qué era lo que primero necesitabais y qué era lo que primero os faltaba? Lo primero que nos faltaba fue una información, quizás, no sé hasta qué punto las administraciones lo conocían, hay algunas que dicen que informes de la policía llegaban a principios de febrero, que no se tomaron decisiones. El caso es que llegamos tarde, eso es algo que ya es irremediable, y que llegamos tarde y mal. Llegamos sin protección suficiente, no se hizo acopio de material sanitario y la prueba es que la justicia ha dado la razón a las demandas que pusieron muchos colectivos, entre ellos el sindicato médico, puso una demanda, la puso en toda España contra todas las administraciones sanitarias y la realidad es que hubo un desabastecimiento, que no se podía hacer nada, pues igual no, pero estuvimos mal protegidos y eso es algo que nos han dado la razón. No se os va a olvidar esos momentos de una situación en la que teníais que tomar decisiones muy importantes, en las que estaba en juego vuestra vida, por supuesto, y la del resto de los pacientes que llegaban al hospital, ¿no? Sí, la verdad que creo que el principal problema, como decíamos antes, fue la desinformación, no sabíamos qué hacer, una enfermedad en principio desconocida, de la que íbamos sabiendo cosas día a día, de un día para otro cambiaba el protocolo, un día una cosa era un síntoma, al día siguiente no, después volvía a serlo, los tratamientos no estaban muy claros, las cosas que usamos al principio ahora muchas ya no valen, mucha gente que se le trató con cosas y al final el cuerpo... Era ensayo-error, ¿no? Quizás un poco así, también pues falta de estudios bien hechos, por falta de pues, algo que no se programa, es difícil que a veces salga bien. ¿Crees que esta situación, la magnitud de esta situación se podría haber evitado? ¿Podríais haber tenido menos gente en los hospitales, menos gente en las UCIs, menos muertes? Hombre, creo que es algo que lo que posiblemente todos estemos de acuerdo, que si se hubiesen tomado medidas antes hubiésemos evitado muchos problemas. Hace poco comentaban que si con un confinamiento una semana antes hubiese evitado 23.000 muertes. También luego nos quejamos del confinamiento a veces, de que ha sido duro, pero bueno,
las medidas son las que se tomaron, quizás cuando todo se estabilice un poco más haya que buscar errores para que no vuelvan a pasar, y si ha habido negligencias, pues los que las hayan hecho, los que hayan sido los responsables, que paguen por ellas. Aquí en El Bierzo fuimos al principio espejo, ¿no? Fuimos los primeros en desescalar, pero también ha habido momentos bastante complicados, ¿no? Para diferentes colectivos, y que realmente ha repercutido todo pues, en el personal sanitario. Estáis agotados. Dicen que esta pandemia no solamente afecta a nivel físico para todas aquellas personas que, gracias a Dios, han salido adelante, han pasado esta enfermedad, otros desgraciadamente se han quedado en el camino, pero también deja grandes secuelas psicológicas, ¿no? Secuelas que incluso vosotros mismos estáis arrastrando por falta de sueño, falta de horarios. Realmente todavía queda mucho por ordenar. Bueno, quizás lo de la falta de sueño nosotros hemos seguido como antes, pero sí que es verdad que el ver cómo iba afectando a gente cercana aquí en urgencias, bueno, falleció una de las enfermeras que estaban activas, ha fallecido gente que había trabajado en el hospital y eso, pero que fallezca alguien que está en activo es duro, y más cuando es una compañera. Belén falleció y pues es una cosa que es dura y marca. Que hasta que no ves en tus propias carnes, hasta que no lo vives, hasta que no ves cerca una situación similar, muchas veces no nos ponemos, ¿no?, en la piel del resto, pero ¿quién ahora mismo no ha tenido un familiar, alguien cercano, un conocido que haya pasado por una situación tan difícil, ¿no? E incluso, bueno, pues viviendo estos momentos de incertidumbre tan complicados? Yo creo que en gran parte todos hemos tenido algún afectado cerca. Yo tuve el coronavirus, afortunadamente para mí no fue mucho, pero sí que es verdad, antes de que empezase el estado de alarma, en mi caso, mi padre estaba ingresado ya, y además estaba mal, y al principio, es lo que comentamos, había una falta de información, no se detectaban los casos, parecía que no había que hacer pruebas, porque a ver si vamos a detectar los casos, y había que hacer pruebas, había que detectar todos los posibles, era mejor hacer un montón de pruebas y que la gente diese negativo, pero detectar a todos y no dejar que la enfermedad se fuese expandiendo como hizo. Es una enfermedad que es muy contagiosa. Desde luego que sí, pese a lo que otras personas puedan pensar sobre ello, es altamente contagioso y sobre todo peligroso, ¿no? Porque el peligro no es que te afecte más o menos, sino también el peligro es de la gente que es asintomática, que puede contagiar, y yo creo que bueno, pues eso ha sido lo que ha ocurrido en la primera y en la segunda ola. Quizás esa gente que además, siendo asintomática, va a ser el posible reservorio de la enfermedad para otras olas. La gente joven, pues en general no lo sufre tanto, y lo que se dice es bueno, que somos los culpables de esto, que creo que en parte es verdad. Pero bueno, los culpables creo que somos tanto la sociedad como la administración, que desde el principio dio un mensaje triunfalista cuando creo que era una falsa realidad. Entonces, bueno. Pensábamos que quizás esta pandemia no iba a durar hasta ahora, todavía seguimos en mitad de esta pandemia mundial y no vemos el fin. Si analizamos los casos, en Europa están aumentando, en España esa incidencia que estaba bajando mucho parece que se ha estancado y en algunos sitios empieza a subir. Entonces, bueno, sí que es verdad que aunque suban los ingresos, pues parece que están más estables y bajan, pero es que no podemos bajar la guardia. Es un virus que está mutando muy rápido, no sabemos exactamente si las vacunas van a proteger como se esperaba, que ojalá lo hagan, y bueno, yo digo a la gente que se vacune, que no tenga miedo, que lo peor que puede pasar es que no funcione. Más que eso, ahora que hablaban de si la vacuna de AstraZeneca estaba generando problemas de trombosis, pues bueno, lo que se ve es que tampoco es que está habiendo más trombosis que en la población general, pero bueno, sí que es verdad que haya que estudiarlo. Claro, hay que estudiar cosas a largo plazo, pero precisamente cuando se trata de una necesidad, de algo inminente, de parar una pandemia, se debe atajar el problema pues, lo más rápidamente posible, ¿no? Y en este caso recurriendo a las vacunas. Fíjate cómo hemos conseguido tantas cosas en tan poco tiempo, pero que podíamos haber frenado, como tú nos has comentado, con un poquito más de prudencia o incluso con un poco más de información. La clave en la sanidad es la prevención. Nos dedicamos muy pocos recursos para la prevención y es lo que más muertes y más cosas evita. Y es algo que en parte está en nuestras manos, nunca mejor dicho con aquello de lavarnos tanto, pero bueno, es algo que podemos hacer desde lo que es en lo que la salud pública, en lo que hay que invertir. Hay que invertir también en investigación para tratar las enfermedades, sí, pero hay que invertir en salud pública y en evitar las enfermedades. La prevención es la clave de que funcione el sistema. Desde luego que sí.
Hemos tomado ejemplo también de otros países, pero era una crisis sanitaria que también estaba aconteciendo a nivel mundial, ¿no? ¿Qué tipo de modelos os han servido a vosotros? Pues hombre, en Madrid usaron mucho el modelo de Corea del Sur, que con los test de antígeno y tal, y Madrid, manteniendo los sitios abiertos, controló la pandemia, y de hecho en la última ola, en la cuarta, tercera, ya no sé cómo lo llamaremos, ¿no? Porque esto parece un tsunami continuo, parece una marejada. En Madrid, pues, con un ejemplo parecido, sería algo como el modelo surcoreano, pues han controlado y sin cerrar, han salvado muchos puestos de trabajo. En otros sitios han recurrido a modelos un poco más, es decir, no quiero decir eso, pero bueno, un poco más dictatoriales. En Castilla y León nos tuvieron encerrados 2 horas de gratis, el Tribunal Supremo dijo que vulneraron nuestros derechos constitucionales y no pasa nada, y nos han tenido 2 horas encerrados porque sí. Que no creo que fuese errónea la decisión, pero lo que no vale es no respetar la ley. ¿Cuáles son los pros y los contras que habéis encontrado también a la hora de investigar un poquito más con este virus, ¿no? Porque es una enfermedad totalmente en ese sentido novedosa. poco puedo decir, porque yo me he limitado a la actividad asistencial. Investigación, pues bueno, para eso hay grandes grupos de investigación a nivel mundial. Creo que en esto no tiene sentido el investigar cada uno por su cuenta, ¿no? Hombre, sí que está bien pues tener ese cierto hábito científico de ver qué pasa y por qué, y si ves algo raro, pues investigar, notificarlo si es necesario, pero lo importante es que haya grandes grupos de investigación que se inviertan en investigación para poder, yo creo que más que ahora, bueno, buscar curas y eso sí, pero lo que tenemos que aprender es ver en qué hemos fallado para que no vuelva a pasar, por qué esto nos pilló de sorpresa a nosotros y a otros países no. ¿Por qué cuando pensábamos que el virus estaba en Italia y aquí no había llegado, aquí se estaba expandiendo por todos los sitios? Aquí decían que solamente como máximo 2 casos, ¿no? Sí, como decíamos antes, si nos hacían pruebas, parecía que para que te hiciesen una prueba del coronavirus tenías que haber estado en Singapur, Japón, China o Corea del Sur, y el virus estaba por todos los sitios. Esos cribados masivos tan necesarios, ¿no? Pues sí, la verdad que es mucho más fácil, no sé cuánto vale una PCR, pero me imagino que vale 100 euros. Pues mejor hacer un montón de pruebas que valgan 100 euros que tener que cerrar, bueno, ya no solo que tener pacientes en el hospital, que es que el gasto que genera un paciente en el hospital es inmenso, pero que tener que, por un brote, cerrar comercios y eso es duro, y hay mucha gente que está en el ERTE, mucha gente que se ha ido al paro, las cifras del paro son abrumadoras. Entonces, ya no es solo una crisis sanitaria, es que es una crisis social, y quizás cuando se acabe la crisis sanitaria solo quedará la crisis social. No sé, yo creo que va a ser duro. Es duro y sobre todo porque debemos concienciarnos, ¿no?, de la situación tan grave que hemos estado viviendo. Parece que cuando tenemos un poquito de tregua nos relajamos y es cuando comienza a desencadenarse la siguiente ola. Precisamente por eso, Santi, queremos desde aquí establecer pues, ese vínculo que siempre hemos tenido con vosotros, contándonos y diciéndonos toda la información de forma veraz, pero también la realidad, ¿no? Prevenir es fundamental. Sí, tener cuidado de cara a las semanas que vienen, que creo que todo el mundo intentamos respetar las normas. Quizás en algún momento, vamos, yo creo que en algún momento todos en alguna norma nos la hemos saltado, no con maldad obviamente, pero creo que en cosas pequeñas en algún momento hemos pecado todos. Vamos, yo alguna vez algo habré hecho mal, vamos, seguro. Todos, yo creo que hemos hecho todos algo mal. Por falta de información, por incertidumbre, por muchos factores, sí. Realmente es verdad que son esos pequeños detalles que marcan la diferencia. Ahora podemos estar 4, mañana 6, aquí 5, en esa mesa 3 y en aquella 7. Entonces, no, la verdad es que las normas son una locura, ¿no? Un poco caótico todo. Sí, y es que eso, imagina que eso a la gente le cuesta saber. Ya llegas a un sitio y dices, bueno, ¿cuántos nos podemos poner? Y eso es lo que haces. Pues imagínate eso con protocolos de tratamiento, el cómo tratar, ahora hay que hacer esto, no, el paciente tiene que ir por allí, se tuvo que duplicar la actividad en el hospital en 2 para un circuito de limpios y otro que llaman de sucios para los pacientes con sospecha. Es muy complicado. En la UCI, que tienen el personal es limitado, estaban trabajando al 200% y es muy complicado. Ahí sí que, mira, sí. De la parte de los residentes, quizás los de UCI son los que más lo han sufrido. Y bueno, los de UCI y los de interna, nosotros tuvimos algo mejor que ellos.
Dicen, y yo al principio comencé, que es verdad, a lo mejor es una frase un tanto desacertada, que esto nos ha reforzado, pero dicen que en algunos aspectos este virus ha sacado lo mejor y lo peor de la sociedad. Lo mejor porque ha habido gente que sí que ha trabajado al unísono, ha trabajado en equipo, ha sido solidaria, y ha habido otras personas muy egoístas, que es verdad que han mirado a otro lado y quizás pues no hemos sido conscientes de la gravedad que esto suponía, ¿no? El no seguir al pie de la letra las normas, estas restricciones que estaban abiertas para todos, no para solamente un pequeño porcentaje. Claro, siempre hay gente que busca las cosas para beneficio personal, pero creo que en general la sociedad ha respondido bien a los problemas. Yo sí que quiero que la gente siga valorando el trabajo que se hace en los hospitales, que en ocasiones a algunos se les vuelve a olvidar. Y aquellos aplausos, no hace falta que aplaudan, solo es que aprendamos a usar bien la sanidad, porque tenemos un regalo que está enferma. La sanidad está enferma y yo creo que precisamente es porque esa gestión que hemos hecho ha sido en algunos casos desacertada, ¿no? Eso lo tendrán que valorar los ciudadanos, las personas pertinentes, pero sí comentarte, ¿no? Si echamos la vista atrás, ¿qué es lo primero que recuerdas de este toque de alarma, este estado de alarma, este toque de queda que todos teníamos que mantenernos en casa? Y esa situación tan extraña, ¿no? Se rompió por completo nuestra normalidad. Que es lo primero que recuerdo. Sí, estabas en el hospital y de repente... A mí me pilló justo rotando en enfermedades infecciosas, ¿sí? Estaba en la Clínica Universitaria de Navarra y lo recuerdo como decir, un día volviendo y decir, ¿qué pasa? O sea, parece que estamos, bueno, como si fuese una guerra, pero tampoco lo recuerdo, no sé, no tengo un recuerdo así que decir la verdad. Sin miedo, sin... Hombre, miedo era incertidumbre, el qué iba a pasar. A mí, como decía antes, a mí me coincidió justo que empezó eso, mi padre estaba en el hospital y estaba yo en un sitio, mi madre sola en casa, o sea, y eso, claro, a mí, igual totalmente. Que me ha pasado a mí, se lo ha pasado a muchísimas familias, y no es una situación de agobio en la que pues, siempre te faltaba información, no sabías cómo estaban yendo las cosas, y yo siempre lo que digo es, no es un momento al principio, sino fue algo generalizado durante sobre todo la primera ola, y era el tener que ir a informar a familiares que pensaban que no voy a volver a ver a mi familiar, y eso a mí es lo que más me agobiaba, y eso es lo que sí que me llevaba para casa. Eso es lo más duro, ¿no? Y que al principio de la pandemia, cuando nos estabas comentando que esto no se trataba de ninguna broma, a mí se me ponía la piel de gallina precisamente cuando comentabas que tenías que informar a muchos familiares que y esa encima, persona no se sabía si iba a volver. Ibas tapado y pierdes, yo creo también, claro, tú no lo pierdes porque tú sí veías la cara de la otra persona, pero la otra persona no veía tu cara, y esa es como una frialdad para transmitir la información que no era real, porque no lo decías de forma fría, pero se pierde un poco el contacto, aunque no fuese con el paciente, pero sí esa relación entre médico y paciente, que es algo bastante especial, se perdía. Por supuesto que sí. A mí también me ha llamado especialmente la atención, ¿no? Cómo, aparte de doblar turnos, de organizaros, sentíais, siempre que charlábamos con vosotros, pues que todo el sistema estuviera colapsado, porque la parte de urgencias había muchísimos pacientes con COVID-19. Todo el resto de enfermedades y el resto también de intervenciones se tuvieron que postergar. Sí, se postergaron, bueno, se suspendieron los quirófanos y toda la actividad que no era imprescindible se suspendió. Y la realidad es que todos los pacientes que ingresaron en los hospitales pasaron por urgencias. Por urgencias también pasaron muchos enfermos que no llegaron a ingresar, sino que desde urgencias se les daba el alta. Y entonces eso, en urgencias ha pasado todo. Después, en atención primaria también ha habido muchos, pero con lo de la consulta telefónica, que por cierto creo que es algo que está muy bien, pero tienen que formar a los profesionales en cómo hacer bien la consulta telefónica, porque es una de las cosas buenas que nos podemos llevar, pero nos tienen que enseñar a hacerla, porque es algo complicado y, como decía antes, eso cambia la forma de relacionar al médico con el paciente y puede generar desconfianza en muchos casos. Entonces creo que nos tienen que formar, porque es algo que ha venido para quedarse. Eso desde luego, en esta tercera ola estabais totalmente colapsados, ¿no? Porque incluso pues gente que lo ha pasado realmente mal, ha estado en verdaderos apuros, ha tenido que estar casi hasta lo más último para poder ponerse en manos, ¿no?, de la sanidad o acudir al hospital. Sí, mucha gente que también
esperaba porque decía, bueno, está todo colapsado, entonces no voy a ir, también otros por miedo a coger el virus, y yo cuando estaba en urgencias veías que llegaba gente que decías que te dejaban fatal por haber esperado. Tanto. O sea, y ya no solo la gente que se ha muerto por el virus, hay gente que se ha quedado por el camino por culpa del virus. Exactamente. Y bueno, y lo que queda, porque además la salud mental se va a resentir un montón, los psiquiatras pueden hablar de ello, los psicólogos, que es algo que además a veces es un poco tabú el hablar de eso, pero que está a la orden del día. Y yo sí que he visto, tampoco es lo que yo siempre, yo no tengo mucha experiencia, pero sí que en lo poco que he vivido como médico he visto que ha aumentado mucho los problemas y el consumo de ansiolíticos. De hecho, dicen que el siguiente virus del siglo XXI va a ser las enfermedades mentales, ¿no? Que esta pandemia pues, ha ido desarrollando. Es una metáfora para explicar un poco pues, la situación. Eso, y otra de las cosas peligrosas va a ser las resistencias antibióticas, que eso se habla muy poquito de ello y va a ser uno de los grandes problemas por el mal uso de los antibióticos. Muy cierto. Tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir invirtiendo en prevención, como bien dice Santi, pero ¿qué es realmente lo que ha supuesto un antes y un después en tu experiencia médica aquí en el Hospital del Bierzo? Pues hombre, ahora sí que ahora el tema del material al principio era escaso, no inexistente, pero escaso, tenías que pensártelo mucho a veces te echaban la bronca por decir, eso no cojas, nos hemos llegado a quedar sin guantes. Que cada vez te llegaban unos guantes, además a veces que se rompían solos. Eso, que ahora, eso en parte se ha solventado, y después el cómo en algunos casos la administración ha querido jugar con los profesionales, en especial con los médicos, y que es que eso no es jugar con nosotros como profesionales, es jugar con la salud de la gente, y eso pues, creo que es algo con lo que no se puede jugar. Y es lo que debemos aprender, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos ante la incertidumbre de una cuarta ola o no, desde aquí apelamos a esa responsabilidad ciudadana. Desde la 8 Bierzo queremos daros las gracias a todos los sanitarios, a todo el personal que ha trabajado en el hospital, desde limpiadoras, limpiadores, desde celadores, celadoras, todo el personal. Gracias, gracias porque habéis salvado vidas, habéis pues, dado esperanza y sobre todo habéis estado en primera línea, ¿no? También hablaremos a lo largo del programa de diferentes colectivos que han estado también en primera línea en esta situación, en esta pandemia mundial marcada por el COVID-19. Santi, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros y esta tarde. Sí que animo a la gente eso, a que use bien la sanidad, no que no la use, sino que la use bien. Con cabeza. Que sí. Importante. Nosotros salimos a la calle, queríamos conocer también la opinión de todas las personas que han vivido esta situación en primera persona, y de hecho muchos en casa, pero queríamos saber, ¿no? Cómo fue ese sentimiento, qué era lo que tenían en mente cuando comenzó este estado de alarma. Vamos a verlo, salimos a la calle. Bueno, ¿cómo os afectó el principio de esta pandemia? ¿Mucha incertidumbre, inseguridad? No, inseguridad no, porque sabíamos que lo que había era lo que había, y entonces, bueno, lo llevamos bastante bien. A nivel negocio, pues cero patadero, como te puedes imaginar. Cierre total. De momento, seguimos con el cierre. Ahora el uso de las mascarillas es algo que vamos a tener que llevar durante unos cuantos años más, ¿no? Sí, yo creo que sí, y nos estamos acostumbrando. Ahora ya todo el mundo ya me doy cuenta de que estamos usando las mascarillas. Pues al principio estábamos en casa, ¿verdad? Bien, pues esperando que, pensábamos cada 3 semanas, 2 semanas, y se fue alargando, y ahora con ganas de que acabe, quitarnos la mascarilla y de todo. ¿Pensabais que iba a durar menos de lo que está durando? Sí, en principio pensábamos eso, que con el calor iba a calmarse todo, pero como no se calmó ya esperábamos que durara tanto, porque lo que no espera es que este año milagrosamente la gripe ha desaparecido. ¿Cómo afectó a los niños que no pudieran asistir a las clases? Pues esto. ¿Echabas de menos el poder ir a clase? Sí. ¿Sí? ¿Te adaptaste bien a hacer los deberes, estudiar en casa? Sí. Es que los niños se adaptan a todo, pero ¿los mayores? Pues bueno, vas estudiando con ella, vas haciendo las cosas. El año pasado iba a infantil, que tampoco tenía grandes cosas. Este año, pues, yo creo que para padres con niños más mayores tendrá que ser más complicado. También depende del nivel de estudio de los padres. ¿Qué es lo que primero ha recordado y qué es lo que más le impactó?
el meternos en casa todos así a machamartillo, eso fundamentalmente. ¿Cómo nos ha afectado esta pandemia? Yo creo que salimos todos tocados, de una forma o de otra, o mental o física o de alguna manera tocados, siempre. Un año ya, ¿eh? Un año, ¿recuerda los aplausos? ¿Recuerda las calles vacías? Eso claro. Eso lo veías todos los días que podías salir a por el pan. Es increíble y escalofriante, ¿no?, que después de un año todavía esta pandemia no haya acabado. Increíble, tú lo dices. Pero yo creo que hay razones ocultas por ahí. ¿Esperanza de que esto vaya mejor? Hombre, si tenemos 4, 5 o 6 vacunas ya habilitándonos, espero que en breve, ¿eh? Pues bueno, al principio como que no te quieres dar cuenta de que, bueno, que nunca te ha pasado y que es algo pasajero, ¿no? Como otra cosa cualquiera, pero vemos que se va alargando y bueno, esperemos que poquito a poco entre todos salgamos de ello, que sí vamos a salir. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tiene de esta pandemia? ¿Cuándo comenzó todo? Pues lo que acabo de decir, como que no le dabas demasiada importancia, bueno, como que lo veías allí en otro continente y en un país tan lejano, bueno, que podía llegar a algo, pero que no con estas dimensiones. Entonces, poquito a poco, pues claro, ya te vas metiendo en la situación. Sí. Así es. Un año como hoy, todas las calles que estamos pisando ahora mismo de Ponferrada estaban vacías, ¿no? Un contraste totalmente pues, esclarecedor ahora mismo si lo comparamos con este año 2021. ¿Esperanza o no esperanza de que las cosas avancen? Sí, hombre, sí, claro, pero que ya no es cuestión de que nos imponga o no nos digan, ya es cuestión que entre todos lo tenemos que hacer, ¿eh? Porque no es cuestión de me dicen hago, quito y ahora que podemos tener un poquito más de libertad lo vamos a coger todo al pie de la letra. Tenemos que seguir siendo responsables porque es de todos, no es de uno. ¿Crees que ha afectado económicamente esta situación? Sí, claro, mucho. A unos más directamente y a otros indirectamente, pero todos estamos en ello. ¿Se acuerda de estas calles vacías un día como hoy? Yo no soy de aquí. Bueno, pero en todas partes, ¿no? Bueno, en Bembibre y hasta sí, en San mal, Quintín, mal, en todas partes sí. había estado de alarma, no se podía salir a la calle. ¿Qué recuerda? Sí, muy malo, muy mal. Yo tres meses en casita, solito, sin mujer, ni familia, ni nada. Mi mujer en casa de su madre y yo en la mía y 3 meses sin vernos. Muy mal. ¿Y esto cómo ha afectado personalmente? Bueno, a mí de momento no me ha afectado mucho, ¿me entiendes? Lo único que de tanto limpiar en casa se me pusieron las manos así. Y hasta que no pasó la pandemia y no pudimos ir al médico, 3 meses con las manos hinchadas. ¿Y económicamente? Bueno, yo de momento estoy jubilado. Entonces, pues, en general, no vamos a ver nuestro ombligo, vamos a ver el de la sociedad. Pues muy mal, porque mi mujer también estuvo en casa, a mí estuvo trabajando, estuvo en el ERTE, tuvo la suerte de que cobró, ¿me entiende? Y después en el mes de octubre le fue a trabajar otra vez y de momento todos bien. Totalmente vacías las calles, muchísimo miedo por la calle. Y bueno, muchísima inseguridad y desconocimiento sobre todo. ¿Recordáis los aplausos? ¿Qué momentos estabais viviendo a nivel personal, a nivel también laboral? Sí, bueno, yo en ese momento pues estábamos teletrabajando y bueno, lo de los aplausos, pues mi mujer es médico, entonces lo recibía con muchísimo más, no sé, una mayor importancia, ¿no? ¿Creíais que esta pandemia iba a durar tanto? No, en absoluto. ¿Cuánto creéis que va a durar más? Yo creo que las mascarillas nos van a quedar ya para siempre y bueno, el estado de alarma pues hasta finales de año mínimo. Yo creo que incluso ahí el Estado está aprovechándose demasiado en el estado de alarma, que legalmente no debería de estar permitido y bueno, yo creo que se están un poco protegiendo de más en el sentido de que nadie les achaque nada, ¿no? Pero bueno, no sabemos, yo creo que esto va a estar para largo. A nivel económico, ¿cómo nos afecta esto? Hombre, pues mucho, sobre todo en el sector comercios. Ya no es solamente esa hostelería que se cierra, sino todo lo que depende de la hostelería, que hablamos no solamente de los trabajadores del propio bar o restaurante, sino incluso los proveedores, ¿no? Que al final pues el carnicero que no vende, la limpiadora que va a limpiar o lo que sea, ¿no? Todo depende de ello. Muchísimas gracias. A vosotros. Chicos, ¿vosotros qué recordáis de esta pandemia? ¿Pensáis que las mascarillas también van a estar presentes durante tiempo?
Sí, yo creo que sí. Yo opino como mi compañero y amigo, que mínimo la pandemia se va a alargar durante este año. O sea, creo que vamos a pasar unas navidades más o menos parecidas o iguales. Y creo que sí, que la mascarilla ha venido para quedarse durante un tiempo. ¿Qué es lo que recuerdas del comienzo de esta pandemia, del comienzo de este estado de alarma? Pues mira, yo recuerdo con bastante, dos momentos, con bastante facilidad. Es la cara del presidente del gobierno, que tenía una cara de susto que se moría. Y en la carretera, yo por aquel entonces estaba trabajando en Astorga y es que no veías a nadie, solo veías al ejército. Entonces la situación era rara, cuando menos rara. ¿Imponía? Imponía mucho, sí. ¿Cómo crees que esta pandemia nos va a afectar a nivel mental y a nivel también económico? Bueno, pues a nivel mental, yo podría daros ejemplo, pero no quiero hablar de mi vida personal. Pero a nivel económico va a ser devastadora, va a ser yo creo que una posguerra con todo construido, pero con una situación muy, muy complicada, de tasas de paro muy elevadas, destrucción de empleo y por consiguiente, pues todo lo que va asociado. Y a nivel mental, creo que hay muchísima gente ya sufriendo, ¿cómo se dice? Fatiga pandémica, creo que le llaman. Y en general la gente está muy agresiva. Yo lo veo en general por la calle, que a la mínima te contesta y en todos los lados. Entonces, sí, ¿estamos de acuerdo? Sí, la gente se le nota muy... Yo por mi trabajo lo veo y la gente está muy, muy agresiva. A la mínima saltan y es que es así. ¿Qué es lo que primero recuerdas? ¿Qué imágenes se te vienen a la cabeza del comienzo de este estado de alarma? Yo me acuerdo del año pasado cuando que yo por mi empresa, que no sabíamos si podíamos trabajar, si no, el miedo a ir por mi trabajo, que es la jardinería, que si podíamos ir a las casas, que si no, ibas a los jardines donde siempre vamos todas las semanas y la gente, vamos, que no se asomaba ni a la ventana. Fue una cosa que nos marcó mucho, sí. ¿Miedo? Un poco sí, porque yo, por ejemplo, en mi trabajo, que andas de casa en casa, coges el COVID, te lo llevas para casa, pues a la familia, el miedo a llevárselo, pues bastante miedo, sí. Es cierto que ahora hay que buscarse un poquito más la vida, ¿no? Pues sí, de momento lo que yo he estado viendo es que es más difícil encontrar trabajo y, bueno, hacer lo que puedes. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo te organizas para intentar que la gente te conozca, para poder tocar en diferentes lugares, dado que hasta ahora todos los bares estaban cerrados, ¿no? Toda la zona de interior. Sí, pues ha sido solo cuestión de insistir porque, bueno, ni siquiera vivo aquí. Vivo en un pueblo que está a unos 30 kilómetros y, pues, como no encuentro trabajo y obviamente en los pueblos tampoco va a haber, pues bajo aquí y hago lo que puedo. Como estamos viendo, todo el mundo hace lo que puede precisamente porque ha sido una situación tan complicada que muchas veces por falta de información, por falta de medios, por falta incluso de estar en el momento adecuado económico, es lo que estamos viendo ahora mismo, precariedad, mucha gente ha perdido sus trabajos, mucha gente ha perdido su salud y también sus pasiones y sus ilusiones, pero no por ello vamos a decaer y precisamente hoy vamos a conocer también otro testimonio, vamos a hablar con Mabel Sánchez, que ella es una enfermera ¿qué tal? Una auxiliar exactamente de la residencia de Flores del Sil de Ponferrada. Vamos a hablar de un testimonio veraz en el cual también había falta de información al principio, quizás pasasteis miedo, pero habéis logrado que por fin lo que más ansiabais, que era la vacuna, llegara a la residencia, ¿no? Cuéntanos cómo habéis vivido en primera persona esta situación, esta pandemia y este primer día de estado de alarma, si echamos la vista atrás, ¿no? Madre mía, se me pone a mí la piel de gallina. La piel de gallina y bueno, tienes que coger aire porque bueno, fueron momentos muy difíciles para todos porque era algo que era desconocido, nadie sabía nada, no sabíamos qué pasaba, no sabíamos dónde estaba, o sea, no había prácticamente información. Entonces, claro, era como que se te venía el mundo encima. Y miedo, pues mucho miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a contagiarte, a llevarlo allí, a llevártelo a tu casa. Yo creo que ya no pensábamos en nosotros mismos, sino pensábamos en lo que teníamos alrededor.
porque les ves tan frágiles, tan débiles. Claro, que es el colectivo más vulnerable. Más vulnerable, desde luego que sí. Además, de verdad, toda la trayectoria de la pandemia lo ha demostrado. Ajá. Claro, momentos en los que al principio teníais que aislar a todas las personas mayores, aislaros entre vosotros, recurrir a los EPIs. Bueno, un poco caótico al principio, sí, ¿no? Y muy triste, ¿no? Porque lo peor que le podemos ofrecer a los mayores, a nuestros mayores, es la soledad. Sí. De hecho, hay mucha gente que dice que pues, es peor la soledad que incluso el bicho. La verdad es que sí, en algunos momentos lo has llegado a pensar, porque daba mucha pena verles en sus habitaciones tantas horas. A las únicas personas que veían eran nosotros, que entrábamos y salíamos a, pues eso, a atenderles, a darle todo lo que ellos necesitaban, pero dentro de eso era una soledad tan grande, un aislamiento, y eso te partía el alma, el alma, y luego te reconfortaba el decir, bueno, están un poquito en nuestras manos y en este momento suponemos todo, o sea, lo somos todo para ellos, somos un poquito su familia, sus cuidadores, su todo. Bueno, es que a mí hablar de esto se me pone la piel de gallina totalmente, porque ¿quién no ha tenido un familiar que haya pasado por estos momentos, o incluso familiares que no hayan podido superar, ¿no? La enfermedad del COVID-19? Lo que ha ocurrido precisamente estaba un poco que sobrepasaba a todo el mundo, ¿no? Desde, me imagino, todos los miembros que trabajabais al unísono en la residencia, a la forma de organización, el protocolo, todo. ¿Cuándo fue el momento en el que se decretó que las visitas se acababan, que no había visitas? Sí, bueno, pues cuando el estado de alarma se decretó el cierre del centro, se cortaron lógicamente las visitas y bueno, la verdad es que ha sido muy duro para todos. Hemos tenido que, desde la dirección del centro hasta todos los colectivos, todo el colectivo que trabajamos allí, ha sido un continuo reorganizarse y volver a organizar y volver a reorganizar. Ha sido, bueno, es que ¿quién esperaba esto? Pero bueno, yo creo que en el fondo pues todos hemos arrimado el hombro, hemos hecho equipo desde el primero hasta el último, y bueno, pues ahí estamos. Desde luego que es algo fundamental, ¿no? Ese trabajo en equipo y también el ofrecer esa seguridad, ¿no? A todas aquellas personas que estamos hablando de ese colectivo más vulnerable, que estaban en vuestras manos precisamente, ¿no? Prácticamente estuvieron aislados desde que comenzó esta pandemia, este estado de alarma, hasta prácticamente finales de junio, ¿no? Más o menos. Sí, muchos meses sin las visitas de los familiares, muchos meses aislados en la habitación, e incluso para ellos el mejor momento era cuando podían compartir la comida en el comedor, la cena, y toda esa situación en la que era una excusa para tener un encuentro social se redujo a una visita pues, por parte de los auxiliares, por parte de los médicos. Bueno, pues era todo bastante complicado, ¿no? Y sobre todo difícil poder atender a tantos. Sí, la verdad es que sí que ha supuesto un sobreesfuerzo de trabajo para todos, porque no es lo mismo que ellos salieran de sus habitaciones, fuesen a los comedores, hay comedores para asistidos, comedores para los que necesitan menos ayuda, y ahí como que el trabajo se reparte un poco, a tener que llevarle todo a sus habitaciones. Y uno a uno. Sí, uno a uno. O sea, ha sido individualizado todo el servicio, todo el trabajo, o sea que ha supuesto trabajo, pero yo creo que ahora que ya más o menos ha pasado todo esto, pues en el fondo te sientes un poquito como orgulloso de decir, bueno, hemos salido, ahí estáis, y bueno, ha merecido la pena el esfuerzo. La verdad es que ellos también se han portado genial, nos han hecho unas demostraciones que chapó por ellos, todo lo que les ha tocado vivir a esas edades, todo lo que han pasado de atrás y ahora esto, nos han dado una lección de vida. Una lección totalmente. de vida. Muchos de ellos decían, si esto es como volver a la guerra, ¿no? Que nosotros ya hemos vivido prácticamente una guerra, y esto es como volver otra vez a nuestra edad, y la ilusión que tenían era volver a ver
a aquellas personas queridas, a sus familiares, a sus nietos. Esa era la mayor de las ilusiones, ¿no? Fíjate que realmente es lo que nos ha faltado a todos, un abrazo, un beso. Un beso, que son cositas que son cotidianas de cada día, las que no les das importancia, y ahora realmente yo creo que han cambiado un poquito los valores de decir lo que significa poder abrazarme con un familiar, poderme dar un beso con un familiar, con un conocido, nos ha hecho valorar esas cosas que antes a lo mejor no les dábamos importancia. Sí. Muchísimo. Sí. Estamos hablando también, pues, las secuelas que ha dejado el COVID-19, ¿no? En muchas personas mayores, esa falta de movilidad, se pierde también un poco la cabeza a nivel mental. Sí, cognitivamente, esas actividades cognitivas que tienen que volver a desarrollar, pero ya con la vacuna me imagino que estáis un poco más tranquilos. Sí, ahora sí, ya, a ver, sin bajar la guardia, desde luego seguimos utilizando EPI, seguimos, vacunando, porque es que si no, no puede ser de otra manera. Es cierto que estamos todos vacunados y eso te da... De hecho, estamos viendo a la primera vacunada aquí en Ponferrada. Sí, Ignacio. Pero no se puede bajar la guardia, desde luego. Claro, hombre, estás un poquito más tranquilo, pero siempre en alerta. O sea, no podemos bajar la guardia. Pues yo creo que por nuestros mayores, porque vuelvan ahora que ya se acerca la primavera a salir a los jardines de las residencias, que vuelvan a salir a la calle, que podamos volvernos a ver, ¿no? Entre todos, entre los familiares, que tengamos un poquito más de esperanza, que se la demos a ellos, que lo han pasado muy mal, y también hay que reconocer todo ese trabajo que habéis estado realizando, todo el personal de las residencias, en equipo, y a todas aquellas personas, ¿no? que se han dejado la vida con ellos, y pues a todos ellos, ¿no? Les rendimos este homenaje. Mabel, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a toda la gente que se ha volcado anónimamente por echarnos un cable, por ayudarnos, que ha sido muchísima gente, que cuando había los medios que había, que es todo el mundo buscando por todos los sitios. Eso es de agradecer y yo creo que eso no se te olvida, eso no se te puede olvidar nunca. Por supuesto que no. Pues desde aquí vamos a hacer una pequeña pausa, 5 minutitos, y volvemos con más actualidad y también más testimonios y también gente que quiere compartir sus experiencias, sobre todo para no bajar la guardia. Hasta ahora. Las 5 menos cuarto de la tarde, seguimos avanzando y vamos a hablar de otro de los colectivos que realmente también han sido los más afectados, que es el colectivo de la educación. Padres, madres, alumnos, profesores tuvieron que hacer un gran parón en esas clases presenciales y convertir esas clases presenciales en clases a través de las vías telemáticas, a través del Teams, de Zoom, de un sinfín, ¿verdad? Tenemos aquí a Miriam Fernández. Hola, muy buenas tardes, profesora y educadora de muchísimas tecnologías que para mucha gente era la primera vez, ¿no? Que se disponía a utilizar una aplicación así. Mucha falta de información y cuidado también de medios, porque no todas las familias tenían Internet, no todas las familias tenían medios como por ejemplo tablets o soportes técnicos. Precisamente esto ha llevado pues, a una gran brecha digital. Efectivamente. Bueno, primero, un año ya. ¿Un año? Parece mentira. y todo lo que hemos aprendido, que bueno, está bien aprovechar estos envites que te da la vida para sacar las cosas buenas. Y hablando de tecnologías, que por eso lo digo, hemos aprendido muchísimo. Los que creíamos que dominábamos de tecnología, pues, todavía hemos aprendido más. Pero sí es cierto que se abrió una brecha muy grande. Porque se dio por hecho que en el siglo XXI las nuevas tecnologías tienen que estar al alcance de la mano de todo el mundo, y no es así. Muchas familias se vieron de repente con los niños en casa, una exigencia por parte de los centros o equipos directivos de seguir unas clases online, y o no hay internet, o no hay tablet, o no hay, bueno, tablet, ordenador, etcétera, y supuso, sobre todo los primeros días, entre el estrés personal que todos teníamos, la situación que estábamos viendo a nivel global, y luego esa incertidumbre de cómo lo hago, qué hago, muchas familias lo pasaron muy mal. Bueno, y maestros.
y maestros también, que evidentemente tuvimos un periodo de adaptación como los niños en el cole, volvimos a tener otro periodo de adaptación, esta vez en marzo. Desde luego que ha sido un shock muy grande, un impacto muy grande para todos, y podemos sacar herramientas positivas de esta situación en cuanto que habéis desarrollado nuevas habilidades. Más habilidades, exactamente, con las tecnologías, más habilidades de comunicación, pero precisamente también se echaban en falta esas clases presenciales en las que estaba presente ese contacto humano, esa cercanía. Y sí que eso ha repercutido notablemente, ¿no?, en el desarrollo cognitivo de los alumnos y sobre todo también en el emocional, que eso es un papel que muchas veces se nos olvida, pero también es algo fundamental. Efectivamente, esto ha sido un trampantojo, es decir, había coles, había profes, sí, había alumnado y había materia, pero no era un cole. No era un cole. Podía parecer que era, pero no era, porque se pierde la esencia de lo que realmente es la escuela. Sí. Yo, por ejemplo, que soy de infantil y de los primeros cursos de primaria, es todo manipulativo. O sea, los niños aprenden haciendo. Los primeros estímulos. Claro, ¿no? Hay una frase que me encanta, que es que el niño aprende haciendo y haga pensando, tocando, manipulando, entre ellos, lo que decías tú, lo emocional, la gestión de las emociones, el aprender a estar con los demás. O sea, todo eso que es la esencia, de repente era una pantalla. Con la frialdad que supone una pantalla, en cuanto al contacto. Entonces, yo creo que lo más importante, porque los contenidos se ha perdido mucho, también se nota casi un año perdido, sí, se nota sobre todo al principio del curso, pero lo más importante se perdió. Los contenidos ya los podrás impartir. Esa esencia, esa vida, desapareció. Desapareció, claro. Desapareció. Y para que todo esto haya podido surtir efecto, para que las clases hayan salido adelante, esto ha sido un trabajo en equipo por parte de los padres. Sí. Benditos padres también, Sí. porque conciliar la vida laboral, la vida personal, tantas cosas tan difíciles. ¿Cuántos padres han tenido que teletrabajar mientras sus hijos estaban al lado, ¿no?, estudiando, o incluso tenían que estar compartiendo ordenador? Que es que, cuidado, no todas las familias tienen un ordenador como para tener 2 o 3. Claro, ¿no? Y tienes varios hijos y todos tienen clase a la misma vez y no todos tienen dispositivos, móviles, claro. Exactamente. Entonces, complicado, ¿no? Esa coordinación ha sido algo fundamental, esos grupos de WhatsApp de padres y profesores, y habéis hecho horas y horas y horas. Sin horario. Sin horario. Sin horario. Eso, porque también lo que decías tú, las familias conciliaron, tú también tienes una vida personal que también tienes que conciliar, pero intentando facilitar las cosas, pues bueno, había gente que si los padres trabajaban por la mañana y no tenían ese control para ponerles el ordenador y demás, la clase la dabas por la tarde. O es que mi madre sale a trabajar a las 6, bueno, pues venga, damos la clase a las 7. Entonces, fue un esfuerzo por parte de todos. Pero las familias, vamos, o sea, chapó, porque los pobres... Y luego, también hablando de lo de las tecnologías, que no tienen por qué tener medios, depende en qué curso, las familias tampoco tienen por qué tener conocimientos. Otra brecha. Claro. Otra brecha, ya no solo lo que es la digital, sino la de los conocimientos. Es que de repente se convirtieron en maestros y profesores de cosas que, ¿dónde van? ¿Dónde habían quedado? Y eso también costó, y niños que realmente se veía que tenían el apoyo en casa por la situación personal de los padres, y niños que no. Claro, y en esto siempre salen perdiendo los más desfavorecidos. Eso es cierto, ¿no? Luego, la forma de preparar trabajos colectivos, de preparar exámenes, la forma de evaluar, ha cambiado absolutamente todo, ¿no? Hasta las clases de educación física. Sí. Es que ha sido de repente nos vimos todos brutal. Bailando en nuestros salones. Sí, sí, sí. Y haciendo retos del papel higiénico por encima de la cabeza. Madre mía, el papel higiénico. Claro, que dio para mucho en esta pandemia. Cosas que yo abrí mi casa a mis alumnos. De repente un día me vi y digo, pues estoy haciendo un tour por mi casa, están viendo mi casa, es mi espacio personal. Esa intimidad, ¿no? Claro, pero es que yo creo que lo hacíamos también intentando salvar esa pantalla fría, intentar poner afecto y amor y cariño y cercanía, intentar acercarnos, aunque fuera
a través de una, pantalla, ¿no? Sí. Claro, no quedaba otra. No quedaba otra. Yo me pregunto, porque hemos pasado de estar confinados en casa, vosotros impartiendo las clases, y esa falta de cercanía y en ese momento más álgido para los adolescentes, para los niños incluso, de ir descubriendo pues diferentes matices, ¿no? Del estar en contacto con otros niños, del relacionarse. ¿Qué se ha perdido, Miriam? Bueno, no quiero pensar que se ha perdido. ¿O qué nos ha faltado? ¿Qué nos ha faltado? Nos ha faltado la cercanía, lo que dices tú. Los adolescentes están perdiendo etapas importantes. Etapas muy importantes, sí. Como los niños pequeños, que son de cercanía, de contacto, de empezar a descubrir su cuerpo, de empezar que me quiero sentir guapo, y de repente encerrados en casa. Entonces yo quiero pensar que no nos deje muchas secuelas psicológicas, quiero pensar que esos adolescentes ya les llegará esa etapa, en vez de a los 15, pues igual es a los 17. Una adolescencia más claro, no que se haya perdido, sino que se retarde, sí. pero sin duda está causando estragos porque, bueno, solo hay que verlos. Es una realidad, es una realidad. A mí desde mi posición de adulta digo, ¡ay madre, cuando se saltan las normas! ¡Ay, los botellones! ¡Ay! Y me parece horroroso porque esto es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Estamos como estamos por no ser solidarios, por no tener empatía y por pensar en yo. Pero luego también hay que pensar, yo con 15 años, ¿qué habría hecho? Es complicado frenar una pulsión natural. Entonces, y sobre todo a nivel de desarrollo, ¿no? Claro. Porque ahora sí ya nos encontramos en las aulas, otra de las cuestiones que muchos se preguntaban, ¿cuánto nos ha frenado el uso de la mascarilla para incluso comunicarnos el desarrollo del habla, el desarrollo del lenguaje? Los alumnos con necesidades especiales. Hay alumnos que necesitan ver la cara, los gestos, ¿no? del profesor y relacionarse entre ellos, entre también los propios alumnos. No nos podemos olvidar, ¿no? de otro de los sectores que también más han sufrido esto, ¿no? El sector de todas las personas con necesidades especiales. Compañeras de AL, de Audición y Lenguaje, y de PT, al principio del curso solicitaron poner las mamparas, porque son niños, tú no puedes enseñarle a un niño una apraxia si no te ve la boca. Otra opción, sé de otras maestras, que lo que están haciendo es grabarse en casa, haciendo la apraxia que estén trabajando, y luego se la ponen en vídeo. Pero qué pena. Y yo, por ejemplo, que soy de infantil, bueno, me voy a quitar un poco la mascarilla, la M, claro, si no me ven cómo pongo la boca, es necesario, entonces, ay, es que quiero venir con un... Es difícil ser positivo en una situación que nos está afectando y estamos todos involucrados. Que ojalá dentro de poco podamos lograr que la mascarilla, pues olvidarnos de ella durante X tiempo, etcétera. Ojalá. De momento estamos en esta situación y de momento queremos reconocer toda esa labor tan importante que habéis hecho los docentes, los educadores, los padres y los niños. Un grandísimo aplauso a todos ellos. Sobre todo para los niños. Sí, los niños también han sido grandes maestros. Y muchas gracias a todas las personas que nos han mandado vídeos, que luego también a lo largo de los meses que nosotros estuvimos ofreciendo el programa especial Estado de Alarma, pues pudimos también, ¿no? disfrutar de esas risas de los niños que no han perdido nunca la risa y que no la vuelvan a perder jamás. Miriam, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Yo sé que queda mucho por delante todavía. Por poner el acento y la mirada en la educación, que tan importante es, y muchas gracias sobre todo pues eso, a las familias y a los niños, que son unos auténticos campeones. Las niñas y los niños nos han dado una lección que ojalá aprendamos. Por supuesto que sí. Nosotros seguimos hablando de lecciones de vida y en este caso vamos a compartir la lección de nuestros sanitarios. Nos vamos a los momentos más delicados, nos vamos hasta la UCI del Hospital del Bierzo. Hemos querido hacer una entrevista en un lugar un poquito más amable, poder contar con una profesional, con una enfermera que nos relate la situación que han vivido en esta pandemia.
Hoy también contamos con el testimonio de una enfermera que ha trabajado en la UCI todos estos meses. Ella es Vero Valle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. Bueno, momentos muy dramáticos que habéis estado viviendo a lo largo de esta pandemia. ¿Cómo fue el comienzo? ¿Cómo comenzasteis a vivir y experimentar todos estos cambios? Y también tenemos que señalar que esta pandemia realmente ha hecho mucha más pupa en esta última tercera ola, ¿no? Sí, pues a ver, al principio esto empezó con muchísima incertidumbre, sin saber lo que iba a pasar. En principio el estado de alarma iba a ser 15 días. Esos 15 días iniciales se han convertido en un año ya, hoy. Entonces, al principio fue eso, más que nada estrés e incertidumbre. Y esta tercera ola, la verdad es que ha sido para mí, en personal, bastante peor que la primera. La primera jugabas con esa incertidumbre, pero ahora es que el número de pacientes es un perfil con una edad más baja, entre 50 y 70 años, y el no parar de llegar pacientes de algún día en 24 horas 4 ingresos, que dices, es que esto se está saturando y no va a haber un fin. Entonces, ¿han tenido que trasladar incluso a pacientes a otros hospitales de Castilla y León? Sí, hubo un momento después de Reyes, no sé exactamente la fecha, que eso, en esos momentos en los que estabas de 4 ingresos, dices, pero si es que hay un número limitado de ubicación en el hospital, y se tuvieron que trasladar, y era trasladar y preparar rápido el box, no va a ser que haya otro ingreso, entonces todo el personal haciendo horas extra, o sea, y sin saber cuándo iba a acabar eso, que es lo peor, porque dices, bueno, esto es durante una semana, pero no sabes si eso va a acabar en una semana, va a acabar en un mes, no sabes nada, entonces son momentos de muchísimo estrés, la verdad. Mucha gente todavía no reconoce la gravedad que supone entrar en la UCI, mucha gente todavía no reconoce la gravedad que supone tener esta enfermedad, dado que aún se desconocen muchos factores, muchos datos y a cada persona le afecta de una forma muy determinada, ¿no? Sí, hay variedad. En todas las enfermedades las personas responden de diferente forma. Tú coges una gripe y hay personas que también por la gripe acabas en la UCI. El COVID es una enfermedad más, y entonces sí, hay personas que son asintomáticas y otras que acaban en la UCI. Y las secuelas que tienen esos pacientes no son solo del COVID, porque el estar unas semanas, un mes, mes y medio en una UCI, intubado, tiene unas secuelas, que no es que salgas de la UCI y ya puedas tener una vida normal, después empieza una rehabilitación muy larga. Pero esto, al comienzo de esta pandemia, apenas contabais con mascarillas. ¿Cómo fue ese protocolo para preparar todos los EPIs, para hacer turnos, para doblar turnos incluso? Sí, a ver, al principio, yo desde la perspectiva de UCI, nosotros en UCI nunca nos faltó material. Sí que es verdad que nos dijeron, tened cuidado con cómo se gasta el material porque hay poco, pero nunca nos faltó de que tuviésemos que entrar sin EPIs ni tuviésemos que reutilizar los EPIs. Tengo entendido, pero esto tampoco sé fijo si eso no, que hubo empresas en El Bierzo que donaron material. Entonces, igual gracias a eso, nunca nos faltó. Pero sí que era, pues eso, una situación que dices, ¿y esto hasta cuándo? ¿Y esto cómo? ¿Y cómo te podrá afectar? Porque ahora se sabe un poco más sobre las secuelas, de cómo evitarlo y tal. Pero al principio no. Entonces, al principio fue bastante duro, sí. Mucha incertidumbre e incluso el protocolo a la hora de llegar a casa, ¿no? Al principio de esta pandemia, Vero, nos contabas que desde que llegabas a tu casa, la entrada, ya te desvestías por completo y directamente a la ducha, porque claro, no se sabía realmente cómo podía afectar y bueno, teníamos mucho desconocimiento de este tema. Sí, limpiar todas las bolsas de la compra, descalzarte, ir a la ducha. A ver, eso también a nivel individual cada persona lo viviría de una forma, porque no es lo mismo tener una familia o tener personas de riesgo en casa que vivir solo. Yo, por ejemplo, en mi caso, que vivo sola, tienes cuidado, pero no es esa cosa de a ver si por mi culpa que yo traigo el virus del trabajo para casa y encima afecta a mi familia. Yo en ese aspecto estaba más tranquila, pero sí que al principio con muchísimo miedo de hacer cualquier cosa. Mucha gente habla del drama de la UCI, ¿no? Del drama que se vive con esta enfermedad, porque incluso vosotros también habéis podido pues vivirlo en primera persona. Desgraciadamente habéis perdido también compañeros. Sí, perdimos una compañera y la verdad que eso afectó bastante a todo el personal, porque obviamente no es plato de gusto, y es verdad que cuando tú lo ves cercano, algo cercano, como que lo ves más real. Pues habrá gente que en su círculo más cercano no ha tenido ningún caso y entonces dice, bueno, igual son unas exageraciones, igual tal,
pero no, y más cuando lo vives en primera persona, sí que es mucho más. Nos comenta todo el personal sanitario que ahora mismo estáis viviendo una situación agotadora porque realmente estáis cansados, exhaustos y yo no sé qué previsión tenéis frente a una cuarta posible ola. Pues sí, estamos agotados porque es un año, como dije al principio van a ser 15 días, pero esto no se ha solucionado. Entonces es un año que después del trabajo tampoco puedes vivir una vida real y despejar, desconectar, porque después sales y son las medidas que hay en este momento. Aparte de todo eso, claro, en la UCI aún sigue habiendo pacientes, no es que tengas la UCI disponible de todos los boxes completos para una nueva ola. Entonces hay que tener precauciones. Por ahora parece que nos ha dado una tregua, pero no hay que confiarse, hay que mantener las medidas porque si vuelve a pasar lo de enero, pues volveremos a vernos en la misma situación en la que no hay huecos disponibles y los pacientes se tengan que trasladar. Y decir también que no solo son huecos disponibles, porque la gente habla mucho de camas de UCI, de respiradores, pero todo eso se maneja gracias a un personal que tiene que estar cualificado, porque no es solo tener una cama y un respirador, tiene que haber un personal y porque el paciente de UCI es un paciente muy complejo. Sí. Muchas veces la situación es tan cruda como la que vamos a comentar. Ellos saben en el momento en el que son entubados y dormidos, pero no saben cuándo van a despertar. Sí, y eso para ellos yo creo que es una angustia, porque tú imagínate que llegas allí y tienes una enfermedad y te dicen, bueno, te vamos a intubar, pero ¿por cuánto tiempo? No te saben decir, porque eso depende de cómo tú respondas y de muchos factores. Y el drama de despedirse de la familia, ¿no? Sí, supongo que sí, porque eso se ve más en planta, cuando se despiden de la familia, ya cuando llegan a UCI, una vez que despiertan sí que se hacen videollamadas para intentar... Y una fiesta, ¿no? Porque hemos visto momentos, imágenes maravillosas. Sí, sí, claro, es un momento muy emotivo y muy bueno cada vez que sale un paciente de la UCI, sí. Pues ojalá no tengamos que alargar más esta pandemia. Vero Valle, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir este testimonio, sobre todo para compartir un poquito de responsabilidad, apelar pues a esa seguridad que tenemos que seguir manteniendo y a esa distancia. Pues sí, eso, que no nos tenemos que confiar, que ahora está bastante bien, que hay que mantener las medidas, la mascarilla, la distancia social, intentar evitar estar en sitios cerrados, sin ventilación y un poco de sentido común, básicamente, para no llegar a lo que hemos vivido a finales de enero. Efectivamente, no queremos llegar a esos momentos que ya no tienen vuelta atrás. Precisamente queremos también hablar de la cara más cruda, de la cara más difícil de esta enfermedad, de este COVID-19, una pandemia que nos ha arrebatado a los que más queremos, nos ha arrebatado a nuestros seres queridos y hoy vamos a hablar con Toño Criado precisamente porque él nos va a ofrecer un testimonio, desde luego que desgarrador, pero realista para todas aquellas personas que se piensan que esta enfermedad puede ser leve o incluso que si no se toman las medidas adecuadas puede acabar realmente con la vida de una persona. Toño, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, María, y a los compañeros de la televisión de Ponferrada que están detrás de la cámara. Bueno, desgraciadamente tú perdiste a tu hermano y no ha sido un momento para nada fácil, no ha sido un momento que ahora mismo nos gustaría poder contar todo lo contrario, pero ha sido un momento muy delicado, ¿no? Momentos en los que ya no se podía hacer nada. Sin duda, era la persona que más cerca de mí estaba y que más apreciaba, la que tenía mucha unión. Y ha sido una pérdida, por eso tienes razón en que muchas veces olvidamos esas normas, esos consejos que nos dan. Fíjate, Eduardo, el día 11 de marzo, fíjate, hace un año justo, se encontraba a las puertas del Hospital del Bierzo. Y allí le preguntaron, coincidió, y le preguntaron a algunos periodistas que qué pensaba de eso. Y ya en ese momento dijo que pusieran mascarillas, que se lavaran las manos, que tuvieran mucho cuidado, que eso iba en serio. Eso fue el 11 de marzo. Él también en ese momento se ofreció en el hospital si necesitaban sanitarios, a trabajar en esos momentos, porque había una falta
a partir de ahí hubo una falta de, vamos, que todo era poco de enfermeros o médicos que quisieran aportar su granito de arena. Y bueno, después tuvo esa mala suerte que nunca se sabe, porque era una persona que estaba perfectamente, sin ninguna patología bien previa. De salud. No, nada. Por eso que es que no nos debemos confiar, es lo que digo, es que no sabemos lo que tenemos. Y entonces estaba sin ninguna patología, estaba perfectamente. Yo estuve el día antes con él. De hecho, me fui a hacer la prueba con él. Él dio positivo, porque ya su mujer también había dado positivo. Y yo había estado con él y nos fuimos a hacer la prueba conjunta y él dio positivo, yo negativo. Y después, el 28 de octubre ya ingresó. Os lo estoy contando también para transmitir el cuidado que debemos tener. Y el último mensaje que me envió es decir, cuidaros todos mucho, hacer caso de todos los consejos sanitarios. Esto va en serio. Ese fue su último mensaje. Estuvo 43 días en la UCI. Y ahí viene una cosa que también me apena profundamente, el no poder verlo, no poderle agarrar la mano. Yo siempre he pensado que a lo mejor si hubiera tenido ese momento de agarrarle la mano, de apretarla, yo creo que le hubiera infundido o transmitido una ilusión por estar. Pero también pienso en la gente mayor, esa gente que no ha comprendido cómo no han estado sus hijos, sus familiares en los momentos tan cercanos y que estaban ellos tan enfermos. Eso también es muy penoso para mí, porque seguro que la gente mayor, nuestros ancianos, nuestros mayores, no entendían por qué no estaban al lado de ellos tanta gente. Es una más de las tragedias de esta pandemia, de este virus. Una verdadera tragedia no poder despedirse de tus seres queridos ni que tus propios familiares puedan acercarse, puedan agarrarte la mano, puedan apoyarte, ¿no? Porque muchas veces ese factor influye mucho e incluso ayuda a que el propio paciente se recupere o que recobre fuerzas, ¿no? Hay veces que, bueno, son palabras mayores que ya no puedes hacer absolutamente nada, pero siempre ese lado cercano, ese lado humano, realmente es muy importante. Sin duda, sin duda. Además, mira, también pensamos que a lo mejor a los sanitarios siempre se piensa a quién le va a tocar, ¿no? Fíjate, mi hermano siempre estuvo luchando por la sanidad en El Bierzo. Digamos que quizás sea la persona, no porque lo diga yo, porque es verdad que más años ha estado en la dirección, con responsabilidades, luchando por la sanidad en El Bierzo. Quizás es el que más lo ha hecho. De hecho, ha sido reconocido por muchos periodistas y por muchas informaciones, y también por su carácter dialogante, ¿no? Dentro de los propios sindicatos. Ya sabemos cómo siempre ha estado en boca la falta de sanitarios en El Bierzo. Y fíjate, pues le tocó a él, después de tantos años estando cerca de los enfermos, cerca de los problemas sanitarios. Y bueno, que tenemos que tener siempre mucha precaución y aquí no se salva a nadie, no se distingue a nadie. Exactamente. No depende ni de edad, ni de factores, ni de patologías. Realmente esto es una auténtica lotería, por eso muchísima precaución y también proteger a los nuestros y protegernos a nosotros. Toño, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y precisamente por compartir este testimonio tan crudo con todos nosotros y también honrar un poco la memoria de tu hermano. Muchas gracias. A vosotros, hasta luego. Hasta luego. Nosotros no sé si tenemos tiempo para hacer una pequeña pausa, vamos a recuperar aliento y en menos de 5 minutos volvemos. Hasta ahora.
Ya estamos de vuelta a las 5:15 de la tarde y hoy vamos a establecer conexión con nuestro médico preventivista del Hospital del Bierzo, Antonio Quiroga. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le digo nuestro porque precisamente parece que ya te tenemos en plantilla de tantas veces que hemos charlado contigo, que realmente nos has mandado ese mensaje de que tenemos que ser responsables, que tenemos que prevenir y nunca mejor dicho, ¿no?, para evitar esa futura cuarta ola. Bueno, espero que me olvidéis pronto porque eso significará que hemos por fin superado esto, pero sí es verdad que nos hemos visto bastante. Bueno, la cuarta ola es un riesgo que está ahí. De alguna manera, la Semana Santa puede actuar, por mucho que se haya reglamentado desde los organismos del Estado para que no haya movilidad entre comunidades autónomas. Todos sabemos que a veces esas medidas son muy difíciles de implementar porque evidentemente pues los efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son los que son y controlar a todos y cada uno de los desplazamientos va a ser del todo imposible. Lo que más nos importa a nosotros, y ahí hay que concienciar a la gente, es que esta Semana Santa no actúe como una mini Navidad. Es decir, sí, que no sea mediante los viajes y no se acabe multiplicando la interacción social, sobre todo porque hay zonas de nuestro país que todavía están, en nuestro caso el Bierzo, en niveles de transmisión muy elevados. Entonces, bueno, hay que hacer de nuevo un llamamiento a la gente para que descubra un poco el turismo de proximidad, para que se dedique un poco a vivir el ocio de estos días con sus convivientes, pues haciendo actividades de ocio que no entrañen riesgos y multiplicidad de contactos con no convivientes, porque si no, el riesgo que tenemos es volver a repetir una Navidad, pero en pequeño. Hay que darnos cuenta que ahora mismo gran parte de las muestras microbiológicas que se están analizando ya dan positivo para cepa británica. Y eso lo que puede implicar es una mayor explosividad de la transmisión. Es decir, que con menos contacto podemos tener un mayor número de casos en menos tiempo. Y eso es evidentemente un riesgo bastante importante. Pues no queremos seguir corriendo más riesgos, precisamente apelamos a esa responsabilidad ciudadana. Os damos las gracias de corazón por haber estado siempre ahí en la cresta de la ola y ojalá que se pare esta ola, como decía Santi al principio del programa, que no se convierta en tsunami y que tengamos un poquito de tranquilidad. Antonio Quiroga, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y ojalá que sea así. Desde luego que sí. Precisamente nosotros queremos despedir nuestro magazine recordando, ¿no?, con muchos recuerdos, con un homenaje presente a todas las personas que han formado parte de esta aventura, ¿no? Pero no ha sido una aventura fácil. Hoy me acompaña mi compañera Silvia Nogueiro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañera? Buenas tardes. Madre mía, la de meses que hemos tenido que estar ahí al frente para... Yo estaba escuchando atentamente a Antonio Quiroga y me estaba acordando de lo que me costó entender y aprenderme cuál era su cargo preventivista. Era un cargo, un tipo de profesional de la medicina que no estábamos habituados a grabar. Solemos grabar a dermatólogos, a traumatólogos, pero el preventivista era una parte del staff de cualquier hospital con el que no teníamos prácticamente nunca vinculación. Y lo importante que es ahora mismo. Y de repente hemos hablado con Antonio Quiroga tantas veces, hemos reflexionado juntos tantas veces, que evidentemente ya no se vuelve a entender la medicina como tal sin el papel o la figura del preventivista. Desde luego, nosotras a nuestra manera también queríamos prevenir, siendo los ojos de todo el Bierzo. Nos colábamos en los hospitales, en los supermercados, en todos los sitios importantes para contar la noticia, para entretener y sobre todo también para compartir, ¿no?, los vídeos que la gente nos enviaba para mandarnos mensajes de aliento, mensajes de esperanza, mensajes algunos más alegres que otros, pero al fin y al cabo hemos sido un Bierzo bastante unido. Bueno, la verdad es que, claro, hay que viajar en el tiempo hace un año cuando la gente estaba recluida en casa y éramos muy poquitos los profesionales que salíamos a la calle. Entonces teníamos que trasladar o intentar trasladar a la sociedad lo que estaba ocurriendo y lo que estaba pasando a unas personas que estaban encerradas en su casa. Y nosotros nos convertimos en los ojos y la voz de todos esos colectivos que tuvieron que empezar a trabajar para ayudar a la gente a la que esta pandemia le ha afectado desde el punto de vista sanitario, también económico. Y en eso la 8 Bierzo rápido entendió el compromiso con los espectadores y nos convertimos
convertimos también en un paño de lágrimas, en un canal para desahogar, y también fuimos siendo el reflejo, ¿no?, de cómo la gente se iba cansando de estar en casa encerrada, de cómo la gente... Al principio todos los aplausos bien sonoros y luego lo que costaba, ¿no? Efectivamente, empezamos el estado de alarma y lo vemos con esos aplausos nocturnos, las 8 de la tarde era de noche. Yo recuerdo que salía de trabajar y me iba a mi casa caminando hacia la zona alta con la banda sonora de los aplausos. Luego, a medida que iban avanzando los meses, se fue haciendo de día y después de los aplausos, a las 8 de la tarde rápidamente se convertía Ponferrada en una ciudad fantasma. Y la verdad es que pone mucho los pelos de punta recordar todo lo que hemos vivido, cuántas cosas hemos vivido en tan solo un año, cómo hemos descubierto o vemos cómo somos capaces, ¿no?, de transformarnos, de adaptarnos a la situación. La verdad es que a mí se me agolpan muchísimas imágenes, muchos recuerdos, la primera vez que los niños por fin salieron a la calle, bueno, en fin, son muchas cosas, las colas en los supermercados. Muchas vivencias. Que la gente se volvió loca al principio, si íbamos a estar abastecidos, no... El papel higiénico por todas partes. Pero es cierto que hemos intentado acercarnos a todos vosotros al otro lado de la pantalla, contando lo que estaba sucediendo, también desgraciadamente dando cifras que a veces pues, no era muy agradable, ¿verdad?, comenzar. Hicimos un máster también, porque especial. Evidentemente no sabíamos nada de COVID, no sabíamos nada de coronavirus, e igual que conocimos la figura del preventivista, tuvimos que adaptarnos a muchas cuestiones que iban surgiendo, ¿no? Yo me acuerdo una información que hice sobre el origen de la lejía, que era el primer elemento con el que se desinfectaban las calles, y entonces explicar por qué la lejía, quién inventó la lejía. Es decir, nos hemos ido adaptando, hemos ido saliendo a la calle con guantes, con mascarilla, luego la mascarilla se hizo obligatoria. Luego los guantes no. Ha sido un año, la verdad, de una adaptación constante. Totalmente. Pero lo emocionante es ver que al principio parece que la sociedad se paró, que el mundo se paró, y rápidamente nos dimos cuenta en la 8 Bierzo que no, que se seguía trabajando y mucho. Y la prueba evidente es que este programa especial que hacíamos cada día pronto se quedó pequeño y tuvimos que ampliarlo de contenido. Y tenemos que darle mucho contenido, es cierto. ¿Te acuerdas con estos Zooms internacionales de todos nuestros bercianos por todo el mundo retransmitiéndonos qué situación estaban viviendo, ¿no? Cómo estaban viviendo la situación del COVID-19 en diferentes países, ¿no? Y cómo la gestionaban. Impresionante. La pandemia nos deja en la parte positiva esa digitalización de todos. Yo creo que la gente con sus familias, los medios de comunicación también hemos visto que estos dispositivos digitales nos permiten agrandar lo que vemos. Y allí donde hay un berciano hay una historia interesante, y eso es lo que hemos también intentado captar durante todo este año, ¿no? Hemos escuchado a mucha gente que está fuera, que ha vivido la pandemia a su manera, cómo ha conectado con su familia. La verdad es que a partir de esta pandemia lo digital se ha colado en las televisiones y nos ha permitido escuchar a mucha gente que de otra manera, pues a lo mejor hay que esperar a que venga el Bierzo, y nos hemos dado cuenta de que no tenemos por qué, que le podemos escuchar ya en tiempo real. Para algunas cosas hasta el teletrabajo ha sido idóneo, pero para otras cosas también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Lo que sí que hemos hecho ha sido viajar a través de las tecnologías, acercar a los bercianos que viven en diferentes lugares también nuestra televisión, porque nos hemos modernizado también a medida que estábamos viviendo esta pandemia. No quiero que se nos olvide felicitar también a nuestros cuerpos del Estado, a los bomberos, a Protección Civil, a la Policía Municipal, a la Policía también Nacional, porque ellos nos mandaban también vídeos, nuestros alcaldes también de los diferentes municipios de la comarca. En fin, hemos estado todos unidos, aunque cada uno en nuestras casas, recluidos, nosotras trabajando, pero ha sido realmente apasionante en ese sentido, ¿no? Pero también yo creo que ya estamos cansados, ya creo que necesitamos un parón de decir, vamos a esa vuelta de la normalidad, ¿no? Va a ser diferente en todos los sentidos. La sociedad tiene por delante un año muy difícil igualmente, porque es verdad que haya o no haya cuarta ola, que ya se está hablando de ella. Lo cierto es que es un año muy complicado, muy complejo, porque hay muchos sectores económicos que están todavía funcionando a un porcentaje muy pequeño, y es verdad que tardemos mucho tiempo en recuperarnos como sociedad de esta situación del coronavirus. Pero yo creo que el mensaje positivo es darnos cuenta de que sí que supimos levantarnos y ponernos en marcha en una situación que yo, ahora que veo estas imágenes, que nos retrotraen casi un año en el que hemos pasado miedo, hemos pasado incertidumbre, hemos estado angustiados, agobiados,
no sé, y aquí estamos. Y aquí estamos. Intentando siempre hacerlo lo mejor posible y con lo mejor de nuestras sonrisas y dándonos cuenta de que al otro lado hay mucha gente que nos ve y que nos considera uno más de la familia. Y esa es una responsabilidad que yo creo que tenemos muy presente cada día. Desde luego que sí, informar, entretener, creo que es algo importantísimo y nos hemos dado cuenta, ¿no?, a lo largo de estos últimos meses. También nuestro mensaje de apoyo a todas las personas que nos dejamos ahí en el tintero, pero no nos queremos olvidar de nadie. Es verdad que es difícil, ¿no?, nombrarlos a todos, pero Silvia, yo me acuerdo cuando yo te decía, bueno, ya nos falta menos tiempo para que se levante este confinamiento, esta desescalada. ¿Cómo te imaginas el mundo dentro de unos cuantos meses? ¿Crees que vamos a ser lo suficientemente responsables para evitar esta próxima cuarta ola? Yo no sé si es una cuestión también de responsabilidad ciudadana, porque yo creo que la gente ha sido todo lo responsable que podía ser y que debía ser de forma mayoritaria. Siempre hay alguna excepción, pero yo creo que en el fondo la gente lo ha entendido, ha sido muy responsable, a pesar de que ello ha supuesto unos esfuerzos enormes. Cada uno hace balance y sabe lo que ha tenido que sacrificar en este año. Pero yo siempre lo he dicho, nos va a sacar la ciencia de esta situación. Entonces, lo único que necesitamos es que la ciencia avance lo suficiente, que las vacunas lleguen a todos, que podamos hacer una inmunización general y que, en fin, poco a poco podamos ir perdiéndole el miedo. La gente que nos ve y que no ha salido de casa en este año, que hay mucha gente que tiene un pánico atroz a salir, invitarle a salir, ahora hace buen tiempo, que tome un poco el sol, especialmente nuestra gente mayor que cree que todavía el coronavirus sigue en la puerta de su casa. Yo creo que vamos a tardar mucho en hacer la catarsis como sociedad, pero nos hemos portado, yo creo que los ciudadanos, yo les daría hacemos un balance sobresaliente alto. Sí. Desde luego que sí. Por eso, daros las gracias por realmente habernos apoyado, por intentar también sacarnos sonrisas, ¿no? Porque íbamos por la calle a grabar, venga, ánimo, adelante, eso también siempre se agradece, y porque vamos a seguir haciendo entre todos televisión, y nosotros queremos dedicar, en forma de nuestro pequeño homenaje, este vídeo que fue casi al terminar nuestro programa especial Estado de Alarma, y os lo queremos dedicar a vosotros. Queremos poner un poquito en el tintero esa palabra esperanza y ojalá salgamos de esta más reforzados. Al Bierzo y a sus gentes, a su hospitalidad y a su carácter emprendedor, nada ni nadie les hará perder la ilusión. El confinamiento no ha hecho otra cosa que unirnos más. Ni las mascarillas han podido callar nuestra voz, ni ningún virus nos hace olvidar quiénes somos y a dónde vamos, porque vamos a volver a nuestras calles y a saltar en el tiempo entre el invierno y un verano anticipado. Volveremos a abrazarnos, a disfrutar con nuestra familia y amigos. Pues ojalá que sí, volveremos a abrazarnos entre todos, sobre todo a toda la gente que tenemos lejos. Y desde aquí os mandamos un abrazo telemático a todas las personas que nos estáis viendo. Silvia Nogueiro, esperemos que no tengamos que hacer otro programa especial Estado de Alarma y que podamos seguir informando, entreteniendo y desde aquí retransmitiendo las cosas más bonitas de nuestra comarca, El Bierzo. Muchísimas gracias. Mañana nos vemos en el mismo horario y ya sabéis que a través de las redes sociales podéis seguir interactuando con nosotros. Hasta mañana.